Buenos días, mi nombre es Carolina Cifuentes Cid, pertenezco al Departamento de Enfermedades Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades y actualmente soy la encargada de ver la línea programática de etidosis. Por lo tanto, en esta sesión vamos a hablar un poco sobre las acciones y cuáles son las actividades que estamos realizando en relación a esta línea programática. Antes de comenzar con nuestra sesión o nuestra charla, les voy a mencionar cuál va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar sobre los antecedentes generales de la enfermedad, así también cómo entregarle un contexto de la situación epidemiológica de la etidosis en la región de las Américas. También contarle que existe un programa de eliminación que está en la Organización Panamericana de la Salud. También entregarles un poco sobre la caracterización de la situación epidemiológica nacional en base al informe que se realizó el año pasado en los últimos 5 años. Mencionarles también cuáles son las vías de acceso donde podemos nosotros detectar la dietidosis en los diferentes niveles de atención de salud. También contarle un poco sobre la existencia de una estrategia integrada de control y prevención de la dietidosis, también conocida como equinococosis quística, que está liderada aquí del nivel central. Mencionarles también que existe un plan nacional que se encuentra en construcción y algunas acciones que hace el programa de esta, básicamente desde la mirada integral. Sin embargo, antes de comenzar a hablar sobre los antecedentes generales de la enfermedad, quiero mostrarle un video que describe un poco qué es la etidosis, cómo se transmite y cuáles son las medidas de prevención. Protejámonos de la hidatidosis. ¿Qué es la hidatidosis? La hidatidosis es una enfermedad causada por un parásito en forma de gusano que elimina huevos en las fecas de los perros y que vive en sus intestinos. La hidatidosis es una enfermedad que afecta la salud de las personas por consumir huevos del parásito que eliminan los perros. ¿Por qué los perros se contagian con este parásito? Porque las personas, cuando faenan o carnean animales, les dan de comer a los perros las vísceras o interiores, pana o pulmón crudos que tiene el parásito. Los huevos del parásito, que no podemos ver a simple vista y que están presentes en las fecas, contaminan el pelo del perro, el agua, las verduras, pastos y los suelos. ¿Cómo nos contagiamos las personas? Al consumir huevos del parásito que estén en el pelo u hocico del perro, tierra, verduras mal lavadas o aguas contaminadas con fecas de los perros parasitados. De esta manera la persona ingiere los huevos del parásito, los que viajan al pulmón e hígado formando quistes. ¿Cómo afecta la salud de las personas? Los síntomas en las personas normalmente aparecen cuando ya los quistes son varios y grandes, lo que puede causar fuertes dolores, dificultad para respirar y vómitos, dependiendo dónde estén ubicados los quistes. Por esto el órgano afectado no podrá cumplir su función adecuadamente. ¿Cómo prevenir el contagio de la hidatidosis? Desparasitar a los perros cada 45 días de por vida. Evitar que un perro te lama o te bese. Lavado de manos luego del contacto con el perro, tierra, vegetales sin lavar y cada vez que te las ensucies. Lavar siempre muy bien los alimentos antes de consumir. No dar vísceras o interiores crudos de animales faenados o carneados a los perros como alimento. Quemar o enterrar profundo las vísceras para que los perros no las desentierren. Te invitamos a seguir estos consejos para prevenir la hidatidosis. Protejámonos de la hidatidosis. Bueno, eso es un video, como yo les mencionaba, que habla, que los pueden usar ustedes también como recursos porque está como simplificado un poco y se entiende muy bien cómo podemos adquirir la enfermedad. En relación a los antecedentes generales de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud declaró a la dietidosis como dentro de una enfermedad, dentro de las 17 enfermedades desatendidas con una distribución mundial, siendo parte también esta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estableciendo como meta para el año 2030 la eliminación de esta enfermedad. ¿Ya? Sabemos que estamos años luz de poder lograrlo,
pero vamos en camino justamente a eso. Es una enfermedad que presenta síntomas clínicos graves, que podría presentar síntomas clínicos graves, incluso la muerte. Es una enfermedad que por lo general se adquiere principalmente en la infancia y cuando nosotros empezamos ya a presentar las manifestaciones clínicas, por lo general es cuando ya estamos en la adultez y esto corresponde justamente al efecto masa o por complicaciones asociadas justamente a la ruptura que puede desencadenar desde un rash cutáneo hasta una reacción anafiláctica o incluso siembras secundarias que forman nuevos quistes, lo que claramente esto puede generar una discapacidad dependiendo al órgano que está afectado, largos periodos de ausentismo escolar y laboral justamente por la sintomatología y las manifestaciones que ésta tiene al momento de incluso después de ya haber recibido tratamiento. Por lo tanto, es una enfermedad que también tiene costo elevado asociado a la atención de salud por el diagnóstico, por la hospitalización y las cirugías, porque muchas veces es una enfermedad silenciosa, sintomática, por un periodo de tiempo muy largo, que cuando ya la detectamos es porque ya la única resolución es a través de una cirugía y claramente esto incluye días de cama, ¿no? Una hospitalización en salas de cuidados intensivos, por lo tanto genera tantos costos elevados para la persona como para el sistema de salud. Además también genera pérdidas económicas debido al decomisado de vísceras de animales de productivo. Esta es una enfermedad que está priorizada en la Estrategia Nacional de Salud en el eje estratégico de enfermedades zoonóticas y vectoriales. Y como yo les mencionaba también, es una enfermedad que tiene un plan de acción para la eliminación a nivel de las Américas para el año 2030. Con respecto a la situación epidemiológica en la región de las Américas, en el último informe publicado por la Secretaría Técnica de Panaftosa, que se realizó en octubre del 2022, muestra la situación epidemiológica desde su primer informe que se realizó en el 2029, que lo podemos ver en el gráfico que está arriba en el extremo, en la parte derecha de la pantalla, que es un informe que se hizo en 2029, una evolución del 2009 hasta diciembre de 2021, donde se registraron 54.527 casos humanos de los países de la iniciativa. ¿Cuáles son los países de la iniciativa? Son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y donde podemos observar justamente que hubo un aumento de la notificación durante el 2018, sin embargo, en el año 2020 hay una disminución significativa de la notificación de los casos y claramente esto se atribuye a la necesidad de adoptar otras acciones de vigilancia y control asociadas a la emergencia sanitaria que en ese momento era el COVID. Sin embargo, dentro de los datos recopilados para el periodo 2019-2021, en este informe, solo 3 países notificaron su situación, entre ellos Chile, Argentina y Perú, y podemos observar que en este periodo se notificaron 9.511 casos, siendo Perú el país que más casos notificó con respecto casi al 79,5% de los casos en este periodo. También se puede observar que existe un 15,8% de los casos ocurrieron en menores de 15 años. ¿Por qué se toma esta edad como de corte? Porque se puede concluir que todavía la transmisión del ciclo del parásito está activo. Como yo les mencioné, es una enfermedad asintomática por mucho tiempo, por lo tanto, cuando yo presento los síntomas, quizás ya no siquiera me encuentro en el lugar donde me infecté. Por lo tanto, cuando están estos casos menores de 15 años, se realizan acciones tanto ambientales, justamente para verificar que ya no exista una transmisión del ciclo del parásito, que esté activo el ciclo del parásito, o que existan más casos a los cuales hay que tratar. Por lo tanto, es importante ver también el número de casos que sean menores de 15 años, porque de una manera podemos tener medidas efectivas para cortar la cadena de transmisión.
También dentro de este informe se confirman 111 muertes por hidatidosis, siendo no menor que casi un 29% de los que reportaron corresponde a Chile. Por lo tanto, en este informe que publicó la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con Panaftosa, es que finalmente insta a los países miembros de la iniciativa a seguir fortaleciendo los programas nacionales de vigilancia y control de acuerdo a la estrategia sudamericana, ¿ya? Esta estrategia sudamericana que yo les decía que la Organización Panamericana de la Salud ha priorizado la dietidosis dentro de, incluyéndola en un plan de acción para el control de enfermedades enfermedades infecciosas desatendidas, enfatizando principalmente lo que es la vigilancia, el diagnóstico y el manejo y la prevención de los casos humanos. Es por esto que en el año 2019 profesionales de la representación de todos los ministerios de salud que representan esta iniciativa se juntaron y tuvieron como objetivo justamente este encuentro en poder discutir y aprobar el programa regional para la eliminación de la etidosis, equinococosis quística también se llama de esta manera, y el respectivo plan de acción 2020-2029, cuyo objetivo tiene que justamente eliminar la enfermedad como un problema de salud pública en la región a través del fortalecimiento de acciones de vigilancia, prevención, control y eliminación de la enfermedad. Bueno, esta estrategia sudamericana, como yo les mencionaba, lo que busca es la implementación de un plan que es de responsabilidad de cada país, de acuerdo con su realidad y capacidad regional, justamente con la cooperación técnica de Panaftosa y de la Organización Panamericana de la Salud, y claramente con los expertos técnicos que participaron de esta iniciativa. Este plan de acción cuenta con 4 ejes de intervención que justamente, como lo he mencionado, busca la eliminación de esta enfermedad, y dentro de esos ejes está el fortalecimiento de la vigilancia, el diagnóstico no tan solo en humanos, sino también en animales, la atención de los casos humanos, la intervención de los hospederos animales y, por último, no menos importante, lo que es la educación sanitaria, siendo este un eje transversal para todos los otros ejes que tienen que ver justamente con la educación al personal de la salud, a la comunidad y a todos los participantes o todas las personas que están involucradas justamente para poder alcanzar la eliminación de la enfermedad. Y claramente lo que busca estos ejes de intervención es reducir la incidencia y la prevalencia de la equinococosis quística a niveles próximos de cero en los países integrantes del programa. Bueno, ahora entrando a nuestra situación epidemiológica a nivel nacional, mencionarle que esta es una enfermedad de notificación obligatoria diaria. Esto quiere decir que cuando yo tengo la confirmación, tengo 24 horas para yo poder notificar en el EpiVigila. Es una enfermedad que es endémica en nuestro país, sin embargo, esta no es homogénea, sino más bien aumentan los casos principalmente en la zona sur de nuestro país, lo que está asociado también a la ganadería. La única especie encontrada hasta el momento, de acuerdo a la vigilancia que mantiene el Instituto de Salud Pública, es el Echinococcus granulosus. En este periodo que se analizó 2018-2022, los últimos 5 años, podemos ver que existen 1.647 casos, con una tasa promedio aproximadamente de 1,7 por 100.000 habitantes y un promedio anual de notificación de casos de 354. Como podemos ver en el gráfico a la mano derecha, también, al igual que la situación que pasó en las Américas, vemos que en 2020 existe un descenso de la notificación de los casos y el 2021, y claramente esto está asociado a la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, ya en el 2022 vemos un aumento significativo de la notificación de los casos
¿sí? Incluso este periodo supera a los años de prepandemia. Y en relación a la distribución por sexo, podemos ver que no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Con respecto a la notificación de casos por región de procedencia, podemos visualizar que la región que más casos notifica es la región de los lagos, seguida por la región metropolitana, la Araucanía y Aysén, y las regiones que menos casos notifica son las regiones del norte, que son Tarapacá, Atacama, Arica, Parinacota. Y con respecto a las notificaciones menores de 15 años, también podemos ver que se repite la región de Aysén, la Araucanía, la región metropolitana y el Biobío. Sin embargo, con respecto a la región metropolitana, podemos darnos cuenta que el lugar de procedencia de la notificación no tiene directa relación con el lugar de infección, sabiendo que es la segunda región que más casos notifica, pero en base a la revisión de los antecedentes del lugar de exposición, estas corresponden a las regiones del sur. Y claramente esto tiene sentido debido a que es donde mayor actividad ganadera relevante existe en nuestro país. Con respecto a los casos por edad y sexo por distribución, podemos ver que se observa que el mayor número de casos se concentra en el tramo de los 45 a los 74 años para ambos sexos, siendo una parte de este grupo laboralmente activo. A pesar de que existen casos en todos los grupos etarios, los grupos más afectados son los adultos mayores, por lo cual podemos concluir que acuden a los centros de salud cuando ya presentan manifestaciones clínicas, lo que de una manera limita las conductas terapéuticas o el aumento de complicaciones debido a un diagnóstico tardío. Bueno, ahora con respecto al número de egresos hospitalarios versus los casos de notificación por el EpiVigila, esta información sacada del DEIS y del Departamento de Epidemiología, podemos observar que al comparar estas dos variables entre el egreso y las variables entre el egreso y la notificación en EpiVigila, podemos observar que para el año 2020 es donde se presenta la mayor diferencia entre estas dos variables, siendo la región de la Araucanía quien presenta esta mayor diferencia, seguidos por la región de los ríos y O'Higgins, y podríamos, no sé, concluir que esto se debe a una subnotificación de los casos o inferir también que las personas no tuvieron una resolución exitosa al finalizar su atención, por lo que necesitaron una o más atención con hospitalización para poder solucionar su problema. También se observa que hay regiones donde hay más notificación en el EpiVigila versus los egresos hospitalarios, y esto se puede deducir también por una falta del acceso a la atención, al tratamiento quirúrgico o están a la espera de aquello, o puede existir la posibilidad también que se encuentren con tratamiento farmacológico, con un monitoreo del especialista, pero de forma ambulatoria. Y también mencionar que la detección de los casos principalmente predomina en los establecimientos públicos, con un 84,5% en relación al privado. En relación también a lo que son los casos de notificación por grupo etario y código CIE-10, podemos observar que la infección en el hígado es la que predomina en todos los grupos etarios, y la infección de pulmón predomina principalmente en los grupos de 0 a 14 y 15 a 24 años, en etapas más
menores, en grupos etarios menores, es donde predomina la infección por el pulmón. También en este informe que yo les mencioné que se elaboró el año pasado con el análisis de los últimos 5 años, también se observó que en el grupo de 0 a 14 años es quien presenta el mayor porcentaje de localizaciones en otros órganos o sitios múltiples. Y esto, si bien no es tan frecuente, lo que complica que justamente su terapia es mucho más compleja porque hay que estar abordando de una manera más, no tan solo un órgano, sino quizás, como dice ahí, otros sitios en otros lugares. También se puede observar que existe un 0,7% de los casos que fueron notificados por otras especies por el multioculares, siendo que no existe registro de la existencia de esta especie de acuerdo al Instituto de Salud Pública, por lo que podemos deducir que al momento de digitar se generó un error al notificar. También existe un 0,5% de la localización de los quistes óseos. Esta es la forma más severa de la enfermedad, ¿ya? Suele ser asintomática y su diagnóstico es muy difícil detectarlo. Por lo general, esto se detecta casi de manera accidental. El tratamiento para estos casos siempre es quirúrgico y necesita controles y seguimientos que se basan principalmente en criterios oncológicos debido a cómo se comporta el quiste óseo y lo destructivo que llega a ser. Por lo tanto, la forma para tratar a estos pacientes tienen que tener un control médico de por vida. El otro gráfico que se muestra a la derecha habla sobre justamente del porcentaje de métodos utilizados para la confirmación diagnóstica. Si bien es cierto, esta enfermedad no se diagnostica por un solo criterio. Por lo general, se necesita antecedentes epidemiológicos, la clínica y métodos complementarios, que son las imágenes y el laboratorio. El laboratorio me refiero a la serología. Y en base a lo que se recabó de toda la información, podemos ver que principalmente los casos cuando se notifican o se confirman a través del laboratorio y clínica, que esto alrededor de un 33% del análisis que se hizo en 2018-2022, un 21% que equivale solo al laboratorio, o sea, serología positiva, y hay un 13% que se desconoce el método cómo se diagnosticó la enfermedad, ¿ya? Sin embargo, principalmente todos, casi gran parte de los casos, presentan por lo menos laboratorio y clínica en su confirmación. Con respecto justamente al tratamiento, comentarles que durante 2023 contamos con referentes en los servicios de salud que llevan a cabo esta línea programática de la hidatidosis con el objetivo justamente de poder ver la trazabilidad de la notificación de los pacientes en su tratamiento. Si una vez notificados estos han tenido acceso a su tratamiento y han seguido los controles como lo sugiere la orientación técnica para el diagnóstico y el manejo clínico de los pacientes con hidatidosis, que está subida en la página de MinSal, y podemos observar que los servicios de salud que presentan mayor caso de notificación es Araucanía Sur, Aysén, Reloncaví, Maule y Los Ríos. De ellos se les solicitó justamente, en realidad, a todos los servicios de salud del país durante el año pasado se les solicitó información acerca sobre el acceso de tratamiento de los pacientes notificados, de los cuales solo 19 servicios de salud informaron de la condición de sus pacientes que están en tratamiento y de los cuales podemos deducir, observar que el 72,7% tuvo un tratamiento, ya sea quirúrgico o farmacológico,
existe un 4,3% que suspendieron tratamiento o abandonaron, y hay un 22,9% que están en espera de atención. De los pacientes tratados, pudimos observar o analizar que el 44% obtuvo solo tratamiento quirúrgico, un 23,6% tuvo tratamiento farmacológico y solo el 31,9% tuvo tratamiento quirúrgico y farmacológico, que es como lo sugiere la orientación técnica. Como ya les mencionaba, esta enfermedad es de notificación diaria. Esto quiere decir que dentro de las 24 horas se tiene contadas desde que se confirma o desde la clasificación final del diagnóstico, tienen que subirlo al EpiVigila. Se incluyó, o sea, no que se incluyó, sino que se mantuvo dentro del listado de las enfermedades de notificación. Ahora el nuevo decreto 7, que está vigente desde marzo del 2019, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una notificación que debe ser notificada a través del EpiVigila, y juntamente son estos los criterios o la información que pide, que son la identificación del caso, que son los antecedentes generales, los antecedentes del paciente, antecedentes del acompañante o si otro antecedente según la instrucción. También están los antecedentes clínicos epidemiológicos, cuáles fueron los síntomas y signos, si le hicieron ecografía, radiografía, tomografía, etc. Y claramente los datos de laboratorio y el tipo y la clasificación. Lo cual es importante para nosotros la notificación, porque esta enfermedad se tiene que trabajar de manera unida para poder justamente cortar la cadena de transmisión. Al momento que se notifica un caso, estos son en la Seremia de Salud se despliegan ciertas alertas cuando aparece un caso, porque desde epidemiología tiene que avisarle a la unidad de zoonosis para que en conjunto puedan hacer una visita al lugar y poder determinar diferentes factores que puedan favorecer esta transmisión. En el caso de la unidad de zoonosis, tiene que hacer una investigación ambiental para ver si es que el ciclo del parásito aún está activo, y en el caso de epidemiología tiene que ir a detectar si es que hay posibles casos que puedan tener la enfermedad, y con ellos derivarlos justamente a los centros de salud para poder hacerles los exámenes necesarios para la confirmación. Para poder confirmar la enfermedad, de acuerdo a la orientación técnica, necesita una ecografía abdominal, una serología y una radiografía de tórax, claramente los antecedentes epidemiológicos y la clínica. Como yo les comenté en un principio, y esto es como parte clave de la charla para ustedes, ¿dónde puedo encontrar o dónde puedo detectar casos de hiatidosis? De entre ellos, principalmente cuando está la presentación clínica, cuando el paciente está sintomático. Esto lo puedo encontrar en los 3 niveles de atención. Puede ir a urgencia, puede ir a un SAPU, puede ir a un SAR, a un SUR, por las manifestaciones que puede presentar, que en el caso hemos visto casos de niños que están jugando, se caen o les cae una pelota y les revienta el quiste y llegan a servicio de urgencia, que pueden llegar con un rash cutáneo o incluso un shock anafiláctico. Entonces, este tipo de casos los podemos encontrar justamente en los 3 niveles de atención. Otra vía puede ser a través de hallazgo por imagen. Principalmente puede estar presente en el segundo y tercer nivel de atención. Como yo les mencionaba, a través de un hallazgo accidental, van por otra enfermedad, están hospitalizados y al momento de hacerle los exámenes, ya sea una radiografía de tórax, una ecografía o una resonancia, encuentran el quiste hiatídico. Puede ser también otra forma de ingreso
a la notificación de un caso. También tenemos los estudios de contactos, que aquí es donde ustedes pueden participar justamente, que están presentes a nivel primario o secundario, de acuerdo a cómo el referente hace esta coordinación, si los derivan directamente al nivel secundario, al CAE, al centro de especialidades, o pasa por nivel primario para que lo vea el médico y el médico pueda derivarlo, el médico la atención de morbilidad le hace la clínica y le pide los exámenes correspondientes, que son la radiografía de tórax, si bien en APS como tal no se realizan, pero hay centros donde sí tienen los de alta resolubilidad que pueden tener radiografía de tórax, pedir la ecografía abdominal. Hay lugares en el sur, estrategias que están implementándose justamente en poder tomar ecografías a nivel primario, y la serología claramente que es se toma en laboratorio, pero se deriva al hospital. Entonces aquí en los estudios de contactos, debido al paciente caso índice, que lo toma, como yo le decía, epidemiología va a hacer esta encuesta epidemiológica, encuentra casos y estos casos los puede derivar a atención primaria para que puedan justamente confirmar la enfermedad. Y por último están los tamizajes poblacionales, que estos también están presentes principalmente en el nivel primario, que son derivados por ecografía abdominal sugerente de un quiste hiatídico en zonas con riesgo ambiental. Para el próximo semestre tenemos como estrategia justamente el screening ecográfico abdominal para hiatidosis, donde hay ciertas regiones que ya están identificadas, que tienen un trabajo adelantado con respecto a la sensibilización de las comunidades, donde la idea justamente en áreas de riesgo, a través de la línea base, ellos identifican cuáles son sus áreas donde pueden estar el ciclo activo del parásito, y la idea justamente es llegar a esa población, poder sensibilizarlas y poder tomar ecografía abdominal, lo que llamamos screening en hiatidosis, para poder ver la posibilidad justamente de detectar quistes que tengan sugerencias de hiatidosis y poder derivarlo a nivel primario para que lo pueda ver el médico y sucesivamente pedir los otros exámenes y poder confirmar el diagnóstico. Entonces, en resumen, tenemos estas 4 vías de entrada principalmente donde podemos detectar casos de hiatidosis. Como yo les comenté, existe una estrategia integrada para la prevención y control de la hiatidosis. Es la forma de trabajar, porque si trabajamos de manera independiente, es más complejo poder hacerle frente a esta enfermedad que tiene un componente zoonótico, que tiene un ciclo, como les decía, zoonótico, que involucra a las personas. Entonces la única forma de abordarlo es de manera integrada. Cuando hablo de manera integrada, no me refiero a que todos tenemos que hacer lo mismo, sino más bien saber, conocer, que todos manejemos la misma información y dependiendo de esa información y el componente donde yo trabajo, esas son las acciones que tengo que realizar. Pero todos debemos manejar la misma información. Y esta estrategia está compuesta por 5 componentes. El componente vigilancia, me refiero a la vigilancia epidemiológica, es cuando los casos son notificados. Ellos son los responsables de avisar a control y prevención de animal, que son de zoonosis, para que vayan en conjunto justamente a revisar esta zona y poder detectar si el ambiente hay que hacer control para poder evitar la transmisión de la enfermedad, si hay pacientes que necesitan ser estudiados para ver si es que existen más casos que se infectaron, y para eso también está importante el componente del diagnóstico humano-animal, porque justamente en el caso del diagnóstico humano es donde se hacen las serologías para confirmar y hacer el control y los seguimientos de los pacientes, y también las muestras que se envían al Instituto de Salud Pública, las muestras de la feca de los perros para ver si es que el parásito está presente.
El otro componente importante también es la atención de los pacientes. Una vez que ya tenemos los casos notificados o tenemos que hacer los estudios de los contactos, ahí entra el componente de atención, justamente de poder que este paciente entre a la atención, se pueda hacer su tratamiento y hacer el control y los seguimientos que tiene esta enfermedad, ¿ya? Por lo general es una enfermedad que tiene un tratamiento, un seguimiento largo, ¿ya? Se trata al paciente, ya sea farmacológico o quirúrgico, y por lo menos tiene 3 controles al año, y posteriormente de esos controles, dependiendo cómo vaya evolucionando, porque muchas veces no se pueden sacar todos los quistes quirúrgicamente, y a veces el tratamiento farmacológico no los elimina por completo, sino que quedan en un estado inactivos, los cuales se tienen que ir monitoreando, y esto se monitorea por lo menos durante 10 años un control anual. Por lo tanto, el seguimiento es complejo porque ahí hay una fuga de pacientes que a veces no llegan a sus controles, entonces es importante considerar la trazabilidad del paciente. Y eso lo hacemos a través del componente de la atención. Y por último está el componente de promoción, que si bien está separado, como otro componente está un eje transversal que tenemos que manejar desde todos los otros componentes. Como también yo les mencioné, existe un plan nacional que está en construcción, es crear nuestra propia hoja de ruta en base al plan de acción que está dispuesto en el programa de eliminación de la dietidosis por la Organización Panamericana de la Salud, así como mesa que se lidera de nivel central. Estamos en proceso de construcción de nuestro propio orientaciones, justamente con el objetivo de poder eliminar la enfermedad. Y dentro del componente de atención del paciente tenemos nuestro eje estratégico, que es mejorar el acceso a la atención de los casos humanos, y nuestro resultado esperado tiene que ver justamente con fortalecer la accesibilidad al diagnóstico, a la atención del tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico, de manera oportuna, garantizando los controles, los seguimientos de los pacientes de acuerdo a las orientaciones técnicas al manejo clínico de la enfermedad. Y esto tiene actividades que están asociadas principalmente a mejorar y a fortalecer la capacidad de la red asistencial y al personal de la salud para el diagnóstico y la atención de la enfermedad, fortalecer la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención y desarrollar y fortalecer la capacitación para el profesional de la salud en relación a esta enfermedad. Bueno, dentro de las acciones que se hacen en los diferentes hospederos de esta enfermedad, la mesa integrada, principalmente la unidad de zoonosis, tiene como en el hospedero definitivo, que es el perro, la realización de estudios de líneas de base, la entrega de antiparasitario para perros en centros de atención primaria. Algunas todavía de estas estrategias están en pilotos, están en algunas regiones. Claramente estas tienen que ser evaluadas para poder justamente implementarlo en todo el país. Otra de las estrategias pilotos en el hospedero secundario, que sería los bovinos, los caprinos, es la estrategia de la entrega de fosas sanitarias para la correcta eliminación de las vísceras, y de esta manera el perro no se come las vísceras infectadas con quiste. Y por último, el hospedero accidental, que somos el humano, por decirlo de una manera. Existe la investigación ambiental de los casos notificados y la escuela de gestores comunitarios, lo que busca justamente sensibilizar a las comunidades con el fin que cuando lleguen los equipos de salud, estos puedan ser recibidos y poder hacer la acción o las medidas de control necesarias para poder controlar la enfermedad. Les dejo el link de la página web MinSal
donde pueden encontrar mayor información acerca de la diatidosis. Está la orientación técnica para la atención del paciente, que tiene que ver básicamente el diagnóstico y el tratamiento de los casos. También están los últimos informes sobre la caracterización de la diatidosis en el país y otra información que ustedes pueden adquirir. Y por último, les dejo los contactos de las personas que trabajamos en el componente de atención del paciente. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales tenemos el Departamento de Gestión del Cuidado de la División de Atención Primaria, el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la División de Gestión de Redes Asistenciales, y que les habla desde la Subsecretaría de Salud Pública, del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Les dejo mi correo por si es que necesitan un contacto o cualquier pregunta que quieran hacer, me pueden escribir a mi correo. Y para finalizar esta charla, les quería dejar un video testimonio acerca sobre la enfermedad. Son 2 testimonios de 2 pacientes para que ustedes puedan de una manera cómo repercute la enfermedad en las personas. La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito que se encuentra en el intestino de los perros y que puede ser transmitido al ser humano, causándole discapacidad e incluso la muerte. Esta enfermedad sobrevive en zonas agrícolas y ganaderas, donde la agricultura de subsistencia gira en torno a la crianza de ovejas. La hidatidosis o roquinco, enfermedad de las bolsas de agua o quiste de pelo, es una enfermedad en la cual los animales infectados tienen estos quistes en sus vísceras. Las personas en el campo, cuando sacrifican estos animales, le dan estas vísceras que tienen los quistes a los perros, se las dan crudas. ¿Qué víscera? Habitualmente el pulmón y el hígado, o sea, la pana y el bofe que le llaman la gente, ¿eh? Y de ahí viene el contagio accidental del niño, que o come verduras contaminadas o le hace cariño al perro, porque el perro se languetea todo el cuerpo y va esparciendo los huevos del ano hacia todo el cuerpo, hacia todo el pelaje. Entonces, cuando hace cariño al perro, se te pegan esas cosas que no se ven, son microscópicas. El parásito que origina esto se llama Echinococcus granulosus y vive en el intestino del perro. Cuando éste elimina su materia fecal, salen con ella miles de huevos que contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en su pelaje. La infección se produce cuando esos huevos del parásito llegan a la boca de las personas, principalmente de los niños. De ese modo, ese huevo uno lo puede ingerir y van a crecer estos mismos quistes en nuestro interior. El tratamiento de esto es solamente quirúrgico. En un gran porcentaje de personas, el quiste hidatídico no presenta síntomas y se encuentra solo al realizar ecografías del abdomen o una radiografía de tórax. La sintomatología es muy variable, dependiendo de la ubicación y tamaño del quiste. Las complicaciones podrían ser mayores debido al continuo crecimiento de esta bolsa que comprime órganos y que puede provocar shock e incluso la muerte en caso de rotura o de infección generalizada. Hay casos que crece mucho tiempo sin síntomas, y ese es uno de los problemas de esta enfermedad, que da mucho tiempo. Cuando esa ubicación en el hígado, a veces ya son cosas que se ven, ¿eh? son masas que se ven, pelotas redondeadas aquí en el abdomen. Kevin Bravo, por favor. Hola, Kevin. Yo me llamo Kevin Bravo, tengo 15 años y vivo en Angol. Bueno, me resfrié o me enfermé jugando en el campo con los animales de mi abuelo, los perros. Empecé los primeros síntomas botando sangre. Después fui al hospital y me encontraron esta enfermedad. Me hospitalizaron, me operaron y ahora hasta el momento estoy bien. La hidatidosis, el tratamiento es operatorio, es quirúrgico. No es agradable, una cirugía que es traumática, es grande, es molesta, significa hospitalización, significa un día de cama en la UCI por lo menos.
Bueno, mi nombre es Amada Río Estuardo, soy de acá de la comuna de Galvarino. Muchos años los síntomas no se sienten mucho, solamente como presión, como, como calambre, se empieza a hinchar todo lo que es el estómago, que parece que uno tuviera como 9 veces, así, porque yo andaba con los pies separados, porque no podía juntarlos, porque el quiste que tenía en el útero era muy grande. La cirugía que me hicieron a mí fue una cirugía bien, bien grande, porque yo tenía quistes en el útero, tenía uno grande y alrededor. De aquí para abajo me sacaron, me vaciaron. Me dejaron solamente mis 2 ovarios, porque lo demás estaba todo con quiste, comprometido con quiste y atril. Y hasta el día de hoy yo tengo las consecuencias de esa operación, porque me sacaron todo y después se ha cumplido. Me cuesta mucho agacharme ahora, porque es difícil, porque parece que a usted se le va a salir todo, porque aunque no esté eso, pero pues duele mucho. Y el del pulmón de repente le vienen las picadas, de repente está la picada, de repente a usted le falta el oxígeno, porque le cuesta respirar. Un mensaje de la Seremi de Salud, Región de la Araucanía, Gobierno de Chile. Bueno, ese era un testimonio, como les decía, un mini documental que lo realizó la Seremi de Araucanía, justamente para ir sensibilizando tanto al equipo de salud como a la población en general. Así que agradecerle a ustedes por su tiempo. La presentación va a quedar subida en la página del ministerio para que ustedes puedan acceder cuantas veces quieran a verla, y están mis datos por si quieren escribirme o si tienen alguna duda. La primera pregunta es, dice, no me quedó claro si, por ejemplo, hay una consulta en APS, un paciente llega con ecografía, con quiste hidatídico, solicito serología, notifico y derivo. Sí, o sea, si llega un caso con una sospecha hidatídica, un quiste hidatídico, además deben solicitar la radiografía de tórax, porque hay casos que no solamente, bueno, como yo les mencioné, las dos localizaciones donde encontramos el quiste hidatídico es principalmente en el hígado y en el pulmón. Entonces se le pide la serología, la imagen, ya sea ecográfica, la radiografía de tórax, y ahí tiene que notificar y derivar a nivel secundario para su tratamiento. Gracias. Y siguiendo la misma línea, como segunda duda, si se pesquisa el quiste como hallazgo incidental ecográfico en una consulta de urgencia. De igual forma se notifica. Tengo la duda, ya que de referencia muy cercana a un familiar le pesquisaron un quiste como hallazgo incidental y solamente le comentaron es un pequeño quiste, no habrá problema, sin mediar mayor estudio y notificación. Sí, se tiene que notificar. Una, porque no sabemos en qué estado del quiste está. Entonces puede estar inactivo y para eso necesita un monitoreo. Pero también puede ser que ese quiste vaya creciendo, y en la última orientación técnica mencionan cuando los quistes son menores de 5 centímetros, la idea es tratarlos farmacológicamente. Hay muchos de esos quistes se reducen y después solo mantienen un monitoreo. Además, importante saber que si una persona tiene un quiste diabético, es importante hacer las medidas de control, las que yo les mencionaba con respecto al área ambiental. Si bien muchas veces puede que la infección se adquiera en la infancia, eso básicamente esta enfermedad tiene que ver con los hábitos. Entonces, si yo mis hábitos no los cambio, puede que personas adultas también se infecten y el ciclo del parásito esté activo en el lugar. Entonces, es importante notificar los casos para que puedan hacer las medidas de vigilancia ambiental y hacer la encuesta justamente si es que hay más casos en la misma familia, que suele aparecer. A veces tenemos un caso y cuando se va a hacer la investigación aparecen también el hermano o la mamá y sucesivamente. Muchas gracias, Carolina. Hay otra pregunta que dice, pacientes me han dicho que dan las vísceras cocidas a los perros. ¿Eso hace alguna diferencia? Sí, sí hace diferencia. De hecho, se les pide cuando carnean, si le van a dar las vísceras a los animales, que las cocinen
previamente. Es una forma para evitar justamente que muera el parásito y el animal no se infecte. Dentro de la Y, medida, es co- difícil, sí, porque por lo general hacer ese paso, mucha gente no lo hace y prefiere dársela cruda. y con respecto a la serología para la hidatidosis, ¿está incluida en la canasta? Tengo una duda con respecto a si en la canasta como tal, pero sin embargo es una enfermedad de notificación obligatoria. Por lo tanto, eso pasa por vigilancia del ICP y como es una sospecha, no debería tener un costo, no debería tener costo. Mm, ya. Y si tengo una paciente adulta mayor con hallazgo incidental de quiste diatídico hepático durante la toma de escáner, pedido por otra causa, ¿se notifica igual aunque lo tenga ahí hace muchos años? Sí, igual se notifica porque tenemos que justamente monitorear ese quiste y ver justamente si es que hay amenazas o factores de riesgo a donde vive la paciente, que posiblemente puede que el ciclo esté activo o puede que otro familiar pueda también estar infectado. Entonces, siempre es importante chequear y notificar. Ok. ¿Y solo con radiografía hueco se notifica con sospecha o solo al confirmar con serología? Em, Se supone, bueno, ahí tenemos que hacer un cambio en lo que aparece en la circular de diatidosis, porque si bien cierto, la imagen como tal de una ecografía es un caso probable, eh, se está trabajando en la modificación porque solamente con la serología positiva se podría confirmar, sin embargo, con la clínica también se puede confirmar. Entonces, si tiene los antecedentes epidemiológicos, presenta la clínica y hay una imagen sugerente de quiste diatídico, se debe notificar. Ya. Y por último, dicen, ¿dónde encontramos los videos mostrados? ¿Puedes dar el link? Eh, va- Van a quedar dentro de la presentación, así que ahí los pueden editar y cortarlo. Si no, voy a tratar de subirlos aparte, pero están disponibles. Porque uno es del Ministerio de Salud y el último, que es un documental, es de la Seremia de Araucanía, por lo tanto, no fue prestado en su momento. Acá hay una última consulta, dicen, por favor. Entonces, si solo ecografía con sospecha paciente asintomático no notificó aún, ¿Asintomático? sí, asintomático, dice. Es que puede pasar, es que lo que pasa es que muchas veces la serología puede salir negativa, pero esto no quiere decir que el quiste no esté presente, porque para que la serología salga positiva tiene que haber una ruptura del quiste y generar anticuerpos para que salga positiva. Pero eh, es preferible notificar ante la sospecha de un quiste diatídico, más si presenta clínica y los antecedentes epidemiológicos, que es súper importante. Ahí podemos armar el antecedente y se notifica. Eh, Muchas gracias, Carolina.